Como gente que hace cosas chistosas, ¿no? Y siempre hay uno que cuenta las mismas historias en cada reunión familiar. ¿No les pasa que siempre hay Está la tía que siempre comenta en Facebook con imágenes de Piolín y esas cosas, el tío que siempre se pone medio tomado, el así, siempre hay, la verdad que sí. Y siempre, excepto en las familias cristianas, por supuesto, y siempre hay alguien que cuente las mismas historias una y otra reunión hasta que Cristo venga. En mi familia ese es mi papá. Mi papá siempre cuenta las mismas historias, pero también hay una clase de seres humanos que cuentan historias en las reuniones familiares que siempre le añaden un poquito a la historia, ¿no? Si la historia se trataba de que habían ido a pescar al río y la historia era que pescó un pescadito, ¿no? O sea, al rato ya la historia es de que pescó un pescadote. Y el rato de que eran 20 pescados, al rato era una manada de ballenas azules las que pescó el papá, ¿no? Y se siente muy orgulloso y cuenta, bueno, en mi familia ese es mi papá también, el que le añade a las historias un poco para parecer más heroicas y más, pues más impresionantes, más emocionantes, sí. O sea, es con un afán sobre todo educativo, la verdad. Y entonces, déjenme, les cuento algunos ejemplos de lo que hace mi papá, por ejemplo, al contar historias. O este tipo de cosas. Nos decía mi papá que allá en Chihuahua hay una región que se llama la zona del silencio. Hasta se oye así como The Twilight Zone, ¿no? Así una cosa acá como que impresionante. La zona del silencio. Oye, papá, bien emocionados, mi hermano y yo, no así chiquitos. ¿Y qué es eso de la zona del silencio? Pues ahora verás, hijo, la zona del silencio. Y entonces empieza a agarrar acá espíritu cuentacuentos. Es un lugar donde dicen que alguna vez cayó un meteorito o tal vez una nave espacial. Y en esa zona, sí existe, los que son de por allá han de haber escuchado de ese lugar, la zona del silencio. Dicen que en ese lugar, dice mi papá, cuando llegas ahí, todos tus aparatos electrónicos dejan de funcionar porque hay unas fuerzas magnéticas de alguna especie de fenómeno que sucede y todo empieza, y mucha gente se ha perdido ahí porque llegan, se les apaga el carro, se pierden sus brújulas, no tienen teléfonos, en esa época ni había celulares, pero entonces, y ahí hay gente perdida, entonces mi hermano y yo así como, qué padre, qué emocionante, hay que ir. Un día los voy a llevar, se los prometo, y un día nos llevó. Llegamos allá a la zona, es que me da risa, perdón, llegamos a la zona del silencio ahí en Chihuahua, Durango. Fue una carretera normal, ¿cómo se llama? La maleza ahí, fea, igual que en todas las carreteras de por allá del norte. Y una lagartija pasó, fue lo más emocionante que pasó. Y lo único así como que de zona del silencio que ocurrió es que el celular no tenía señal. Pero yo me esperaba encontrar un ovni, ¿no? Ahí un platillo volador incrustado en ruinas, piedras extraterrestres, gente perdida, vagando, zombies, no sé. Pero no había nada. Y la verdad, para serles sincero, me decepcioné un poquito, ¿no? De la historia. Dije, pues no era lo que yo esperaba. Otra historia de estas contó mi papá. Mi papá siempre cuenta que allá en Chihuahua, también en su tierra, en la sierra de Chihuahua, dice que hay una parte en la carretera, allá de no sé qué lugar de los pueblos de Chihuahua. Tengo que decir Chihuahua, no sé por qué no puedo decir Chihuahua, porque si no, como que no va. Y entonces dice mi papá, querido, que ahí en esas carreteras hay un lugar donde hay una pendiente, hace una subida en la carretera, y que tú ves clarito que es una subida, pero que en realidad es una ilusión óptica, y que en realidad está de bajada, y que entonces si tú pones el neutral del carro, sientes que subes, pero en realidad vas bajando porque es por la gravedad. Y yo, no, qué emocionante, quiero ir. Llegamos ahí, el pueblo más feo que ustedes se puedan imaginar. Y mi papá, ¿ya vieron la subida? ¿Ya vieron la subida, hijos? Yo, la verdad, sinceramente, veía plano. Pero pues le dije que sí. Ah, sí, la subida, pa, está padre. Y luego me dice papá, pero fíjense ahora, fíjense, hijos. Voy a poner el carro neutral y fíjense lo que va a pasar. Quitó el freno de mano, puso el carro neutral. No pasó absolutamente nada, de verdad no pasó nada. Y mi hermano y yo así como de, ¿qué hacemos? O sea, la verdad ahí pues, también me decepcioné un poquito más. Y entonces empecé a pensar, empecé a acordar de todas las historias de mi padre y la verdad es que les empecé a tener un poco de sospechosismo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esa historia que mi papá cuenta. Mi papá ha contado aquí a menudo en los cultos, de repente cuenta de que cuando él estaba en la primaria, para empezar cuenta que todas las monjitas querían con él, que le decían, ay, qué bonitos ojos y que no sé qué, porque estudió en una escuela de religión. Ahí empiezan mis dudas, ¿no? Porque y luego dice que había un buleador
Así, mi papá lo cuenta como si fuera un Goliat, ¿no? Acá casi de 3 metros, con armadura de bronce y una espada que pesaba 3 toneladas. Se llamaba Lucio. No sé si hay alguien aquí que se llame Lucio, pero hasta el nombre como que es de buleador, ¿no? Y dice que era como un muchacho que había estado muchos años en el mismo tercero de primaria, ¿o qué habrá sido, pa? Quinto de primaria, y que ya había reprobado mucho y que estaba muy grandote y que le hacía bullying, que un día se armó de valor. Esa historia la cuenta para dar una enseñanza muy bonita. Hoy yo la voy a utilizar de otra manera. Y entonces dice que un día se armó de valor y se volteó con el tal Lucio. Y que se armó de valor y que le puso una al pobre Lucio. Ahí es donde también entra un poco más mi sospecha, ¿no? ¿Cómo es posible que un niño de quinto de primaria le vaya a ganar al vato ese? Perdón, esa palabra no es bonita, ¿verdad? Al joven ese de 2 metros y que lo dejó en el suelo llorando, dice mi papá. Y yo también lo dudo un poco, la verdad, con todo respeto. Y luego dice que lo castigaron. Eso como que sí, a lo mejor sí me suena un poco más lógico si estuviéramos hablando de la Edad Media, pero dice que lo castigaron con sus rodillas desnudas en unos ladrillos y con 2 ladrillos en cada brazo. Yo hoy a mis 28 años no puedo cargar 2 ladrillos sin cansarme 2 segundos, ya me imagino a mi padre ahí. Y dice que si se movía le daban con un látigo así. Sí. Ahí es donde también como que yo siento que la historia está un poco embellecida para ser más didáctica, por supuesto, ningún tipo de fin equivocado. Cuenta otra historia mi papá ya es la última, se los prometo, ya es la última. Pero lo estoy diciendo todo con un fin muy importante. No piensen ustedes que estoy hablando nomás por hablar. De verdad, esto tiene un fin espiritual muy importante. En serio. Dice mi papá que un día estaban en el rancho de no sé qué tío y que allá no sé qué años eran, en el rancho, y entonces que estaban ahí los primos, los tíos, pues, jugando, lo que sea, ¿no? Yo no sé qué jugaban las personas en aquella oscura época de la humanidad. Pero dice que de repente se dejó venir un lobo salvaje feroz. Mi papá lo cuenta y yo me imagino de esos de la película de Crepúsculo, así enormes, ¿no? Con sangre en los dientes, y dice que venía corriendo, ¿no? El lobo así ferozmente, y que él sintió más miedo que nunca en su vida, hasta que se paró enfrente del lobo, y su tío se paró enfrente del lobo y le dijo: lobito, 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 y que el lobo feroz se paró así, derrapando las piernas y sacando humo, y que le hizo caso. Mi papá contó esa ilustración hablando del matrimonio, ¿verdad? Y que así hay que decirle a la esposa y al esposo: lobito, lobito, lobito. Seguramente ustedes se acordarán porque fue muy, muy sonado. Me acuerdo que los matrimonios lo contaban mucho. Pero yo cuando escucho esa historia, también la verdad que siento un poco esta sensación de que hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Así como un lobo feroz en el rancho. Sinceramente yo pienso que he llegado a pensar que aquel era un chihuahua, ¿no? Así chiquitito, y que a mi papá le daban miedo los perros por alguna razón, pero él cuenta la historia así embellecida. Perdón, hermanos, perdón, padre. Ya no te van a creer nada lo que dije. No, pero la enseñanza es lo que cuenta, hermanos, por favor. Miren, les cuento esto por lo siguiente. La verdad es que sí, pasa, ¿no? Pasa que de repente te cuentan historias y al final descubres que a lo mejor no era tan así como te lo habían contado, y a veces sufres un poco de desilusión quizá. Pero digo todo esto porque de verdad, lo digo de todo corazón. Hay una historia que mi papá cuenta y que me ha enseñado desde pequeño, desde que yo era un niño, un parvulito. Mi papá cuenta una historia que, lejos de desilusionarme y cada vez descubrir que no era tan así como me la había contado, no era tan grande, no era tan poderosa, impactante, sorprendente, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, cada vez me parece más grande, cada vez me parece más real, cada vez me parece más maravillosa, más sorprendente, más impactante, más real en la vida. Y yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando. Es la historia de Dios, la historia de creer en Dios. Desde pequeño me inculcaron la fe, y todo lo contrario a otras historias, no todas, pero todo lo contrario a otras historias que yo pude descubrir que a lo mejor no era tan así como él había contado. La historia de creer en Dios, cada vez, de verdad, puedo darme cuenta de que es mucho más real, y de que ese Dios del que me habla, cada vez lo veo más grande y más real en mi vida, y más magnífico y más sorprendente y más impactante. Y eso es maravilloso, porque de eso se trata, hermanos, la familia. De eso se tratan las historias que contamos, de enseñarnos lo maravilloso, lo grande que es Dios, lo real que es Dios. No es mentira, lo he podido experimentar no solamente en los cuentos, en las lecturas de la Biblia, sino en la vida real. Lo he podido palpar. El hecho de que Dios es real
el hecho de que Dios cuida a sus siervos, a sus hijos, el hecho de que no hay mejor cosa que creer en Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy por dos razones, que déjenme, se las platico. La primera ya la contamos aquí ya varias veces, cumplimos años como iglesia, qué bonito, y es momento de recordar lo que Dios nos ha dicho, y vamos a usar el lema de esta iglesia, que ya dijo el pastor también. El lema de esta iglesia es un texto del libro de Deuteronomio, combinado con un texto del libro de Éxodo, que dice: nuestro Señor nos habló en Horeb y la zarza no se consumía. Así es originalmente. Me gusta más no se consume, pero no se consumía, debe decir así. Y entonces vamos a usar este texto y vamos a reflexionar en él. Y la segunda razón por la que les cuento todo esto y por qué vamos a hablar de esto es porque estamos en el mes de mayo, en el mes de la familia. En esta iglesia, como en muchos otros lugares, el mes de mayo es el mes de la familia. Entonces vamos a reflexionar lo que somos. La iglesia es una familia. Así dice Gálatas 6:10, el apóstol Pablo dice: la familia de la fe, refiriéndose a la iglesia. También Jesucristo dijo que la comunidad de creyentes es una familia, ¿se acuerdan? Que vinieron la madre y los hermanos de Jesús buscando a Jesús. Oye, ¿dónde está Jesús? Y Jesús estaba predicando y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dice: aquí están mi madre y mis hermanos. Y eso me encanta, hermanos, porque de verdad para mí la iglesia es mi familia, en serio, de verdad, se los digo de todo corazón. Ustedes son mi familia, ¿no? Mi familia en la sangre. ¿Saben qué se parece un mosquito y la familia? En que son molestos pero llevan tu sangre. No es cierto, la familia es maravillosa, es hermosa, es broma, no es cierto, yo amo a mi familia. Solamente me acordé, no sé por qué, y se los quise compartir, el proverbio. Entonces la verdad es que mi familia de sangre, por eso me acordé del mosquito, mi familia de sangre no es tan cercana a mí, viven en, yo qué sé, Sonora, Tabasco y muchos otros lugares, y no es muy cercana. Muchos ni siquiera son cristianos, pero ustedes han sido mi familia, se los prometo. Ustedes son mis primos, mis tías, mis hermanos. Por cierto, me deben mi domingo de 28 años. Se los voy a dar con... No, se crean. Es hermoso, la comunidad de fe es hermoso, ser una familia. Y estamos en el mes de la familia y por eso vamos a hablar en este día de aniversario de la Iglesia Bautista Horeb acerca de la familia de la fe que somos, reflexionando en nuestro texto lema. Espero que estemos listos. Entonces vamos a la palabra de Dios que está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Está en la pantalla, si gustan ustedes leerla, seguirla con su vista. Yo doy lectura en voz alta y ustedes me acompañan. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Bendito Dios, te pedimos que tú hables a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Sé tú, Señor, el que tenga palabra para nosotros en este momento, Señor, que tú seas el único dueño, Señor, al control de lo que está pasando aquí, y que penetres en nuestros corazones como una espada cortante de dos filos que transforme lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y les voy a contar, hermanos, por qué escogimos este pasaje para reflexionar el día de hoy. Como ya les dije, el lema de nuestra iglesia es: nuestro Dios nos habló en Horeb, nuestro Señor nos habló en Horeb y la zarza no se consumía. Y quisiera que estudiáramos esas dos partes de nuestro lema. Nuestro Dios nos habló en Horeb y la zarza no se consumía. El primero está en Deuteronomio 1:6. Nuestro Señor nos habló en Horeb. ¿Qué nos habló en Horeb? Les voy a contar un poquito de historia para ponernos en contexto, muy rapidísimo, no se duerman. Yo sé que a muy pocos les gusta la historia. Yo siempre que les digo que estudié historia, todos me hacen cara de qué aburrido, en serio. Pero bueno, esta es historia bíblica, así es que espero que nos guste un poco más. Además, lo conocemos todos y vamos rápido. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan ustedes? Habían estado esclavos en Egipto durante muchos años. Esclavos en Egipto. Dios los quiere liberar porque son su pueblo. Escoge a un líder que se llamó Moisés.
Y pasa todo esto de las plagas, la plática con Faraón, la vara, y finalmente salen de Egipto y los van persiguiendo los egipcios y llegan ante el mar y el Señor abre el mar, el pueblo pasa y se libran de la persecución de los egipcios y andan por el desierto. Y justo ahí, en ese momento de que están en el desierto, con rumbo a la tierra prometida del Señor, Dios les habla en el monte Sinaí, que también es el monte Horeb. Esta iglesia lleva el nombre de ese monte donde pasó esto tan importante para la historia de la fe en Dios. Dios le da muchas leyes al pueblo, pero básicamente dos muy importantes. La primera, en ese momento, los 10 mandamientos, y aquí hago un anuncio entre paréntesis, el mejor sermón que he escuchado en este año y en mucho tiempo, el sermón de mi papá sobre los 10 mandamientos allá en Plutarco, un miércoles, no sé qué, hace como 15 días, búsquenlo si quieren ustedes saber sobre los 10 mandamientos, que es la otra parte de lo que vamos a hablar hoy. De verdad, sermonzazo, padrísimo para nuestras vidas, deben ser bendecidos todos con ese sermón. Y la otra gran, se cierra el paréntesis, la otra gran parte de este pacto que Dios hace con su pueblo, la otra declaración importantísima de este pacto que Dios hace por su pueblo, es lo que acabamos de leer. Se conoce tradicionalmente como el Shema judío o el escucha judío, porque así dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego una exhortación a hacerlo todos los días, todo el tiempo, cuando te despiertes, cuando te acuestes, cuando vayas en el camino, cuando comas, etcétera. Y entonces es importantísima esa declaración. Es muy probable que el Señor Jesús, el mismo Señor Jesucristo, repitiera esta oración todos los días al acostarse y al despertarse. Era una tradición entre los hebreos desde entonces, desde todo su transitar por el desierto, cuando se asentaron en la tierra prometida, cuando tuvieron jueces, reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Los judíos que querían conocer a Dios, agradar a Dios, seguían esto porque era una costumbre del pueblo de Dios. El Señor Jesús repetía esta oración, es muy probable que lo hacía con regularidad. Cuando al Señor Jesús le preguntan: Señor Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús contesta esto: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después añade: y a tu prójimo, y el segundo es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dejamos ahorita para después. Pero entonces esa oración era la oración crucial de lo que significaba creer en Dios en aquella época. Entonces, cuando nosotros decimos: nuestro Dios nos habló en Horeb, que es nuestro lema, es la primera parte de nuestro lema, y nos preguntamos: ¿qué fue lo que Dios nos habló en Horeb? Esto, sobre todo esto, los 10 mandamientos, que ya hice el anuncio, y el escucha judío: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en el monte Horeb. Pero nosotros, y aquí con esto termino la parte histórica, pero nosotros lo acabamos de leer de Deuteronomio, no de Éxodo. La primera vez que Dios se lo dio se encuentra en el libro de Éxodo, cuando está en el monte Sinaí, pero nosotros lo leemos del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es interesante. Deuteronomio significa segunda ley. En griego, deutero, segundo, nomos, ley, segunda ley. Muchos libros del Antiguo Testamento llegaron hasta nosotros, la civilización occidental, a través del griego, porque los primeros cristianos vivían en el Imperio Romano y entonces leían griego. Entonces la traducción famosa de la Biblia, la Septuaginta, nombraba a estos libros con esos nombres griegos: Génesis, Éxodo, etcétera, y Deuteronomio, por eso tenemos ese nombre. ¿Y por qué segunda ley? Porque justamente, y aquí es donde entro a la parte importante que quería decir, este momento en el que se está diciendo estas palabras: nuestro Dios nos habló en Horeb, es Moisés el que lo está diciendo. Pero ¿saben en qué circunstancia lo está diciendo? Y esto es muy importante y es muy valioso que lo tomemos en cuenta. El pueblo de Israel ha transitado durante 40 años por su dura cabeza y finalmente van a entrar a la tierra prometida, pero Dios le dice a Moisés que no va a poder entrar a la tierra prometida porque falló en una orden que Dios le dio, no obedeció, sino que quiso robar él el protagonismo en vez de dárselo a Dios. Entonces Dios le dice: no vas a entrar a la tierra prometida. Imagínense, 40 años de camino, Moisés con el pueblo aguantando toda su terquedad, y finalmente él no puede ver completada la gran promesa del Señor. Yo me imagino a Moisés como diciendo: o sea, ¿cómo pude ser tan necio? No sé, arrepintiéndose mucho, pero ahí está. Y él sabe que no va a entrar a la tierra prometida, y ahí está el pueblo cabezón, y él dice: les tengo que decir algo, tengo que sacar mi mejor discurso, tengo que decirles algo que los haga de verdad reflexionar, para que ahora que entran a la tierra prometida y que yo no esté, sigan adorando al Señor. ¿Y saben qué es lo que les dice esta palabra que acabamos de leer? Que es nuestro lema: nuestro Dios nos habló en Horeb, como diciéndole al pueblo: oigan,
Acuérdense que Dios nos ha hablado, acuérdense de lo que Él nos ha dicho, no se les olvide, por favor. ¿Y qué fue lo que les dijo el Señor? Los 10 mandamientos y el escucha judío. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Entonces dije todo esto, hermanos, para que tengamos en cuenta que el pasaje que vamos a estudiar es de lo más importante en la historia de fe de lo que somos nosotros, cristianos, creyentes en Dios. Y vamos a estudiar lo que nos quiere decir el Señor a nosotros el día de hoy. ¿Están listos? ¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Espero que sí. Vamos allá, gracias. Y dice así, primera enseñanza, fe exclusiva. El Señor demanda de nosotros una fe exclusiva. Y vamos teniendo en mente esto, hermanos, para las próximas semanas. Vamos a hacer un acróstico con la palabra familia. Estamos en el mes de la familia y no sé cuántas letras tenga familia, como 6 o 7. Y 7, vamos a encontrar 7 bendiciones, 7 buenas noticias, 7 directrices para la familia con las letras de la palabra familia. Número 1, fe exclusiva. El día de hoy solamente 2. La primera, fe exclusiva. La primera parte de este texto que estamos estudiando el día de hoy dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nos habla de una fe exclusiva que vamos a encontrar 3 enseñanzas. Número 1, se trata de fe, obviamente, ¿verdad? Se trata de fe, se trata de creer que hay Dios, se trata de reconocer que hay Dios. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero el día de hoy el mundo cada vez más, por lo menos en el sentido intelectual, está rechazando a Dios. El mundo siempre ha rechazado a Dios, en un sentido quizá moral, en un sentido de su voluntad, de rendirse a Él. Pero el día de hoy estamos, yo creo que ante el clímax en lo que va de la historia del mundo, de más gente rechazando de manera intelectual a Dios, o sea, dicen, no existe Dios, no hay Dios. No sé si ustedes conocen montones de gente que viven así, que dicen, yo no creo en Dios, no creo que haya Dios. A lo mejor hay una fuerza por ahí, medio mística, mágica, la fuerza que existe, la energía, pero de que hay Dios, no, yo creo que no. Muchísima gente cree así, de esa manera. Últimamente a mí me ha tocado convivir con muchas personas así, personas cercanas con las que he trabajado, convivido, hecho teatro, improvisado. La mayoría de mis compañeros ahí son gente que no cree en Dios, y no solo eso, sino que en el ambiente hay como una ley estipulada de que si crees en Dios eres más ignorante que los demás, eres como fanático, ¿verdad? Que no eres muy inteligente, seguramente ni siquiera terminaste la prepa o algo así, porque ¿cómo puede ser que crees en Dios si es obvio que no hay Dios? Porque eso se enseña y el mundo está llegando a eso. Y la palabra de Dios dice que el que quiere acercarse a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de, de los que le buscan. Así dice Pablo en una carta que le escribió a Timoteo. Y entonces, hermanos, lo primero que hay que hacer, y yo sé que parece obvio, pero me parece que no para todos es obvio: hay Dios, de verdad hay Dios. Y lo voy a decir de 4 maneras, voy a dar 4 ejemplos para tratar de explicar y de hacerme entender que creo de verdad que no hay cosa más inteligente en el mundo que creer en Dios. Yo soy bien escéptico, hermanos, de verdad, yo soy bien escéptico, ¿no? Hay muchas cosas que de repente hasta me caigo gordo porque no, me cuesta trabajo creer muchas cosas, pero les puedo decir de verdad con todo el corazón que no hay cosa que me parezca más inteligente que creer en Dios, creer que hay Dios. En la apologética le llaman a esto que voy a decir, el argumento cosmológico o argumento teleológico también. Yo sé que no nos importa qué significa eso. Se los pongo con ejemplos bien sencillos. El otro día vi un meme. ¿Les gustan los memes, hermanos? Los memes son la cosa más maravillosa que existe. Excepto cuando nos hacen perder tiempo valioso. Uno está ahí durante 7 horas viendo memes y pues uno gana mucho en felicidad, pero pierde en productividad de otras cosas, ¿verdad? Y el otro día vi un meme, no me acuerdo ni de qué era, pero me impresionó mucho. Era algo así como de los que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Y era de un sujeto que llegó a un Walmart y que vio una de esas, dije una marca, llegó a un centro comercial estadounidense, el azulito que tiene una estrellita amarilla. Y dice que había un estante, bueno, se ve en la foto que había un estante ahí de dulces, de cajas de dulces, absolutamente desordenadísimo. Y entonces este sujeto, lleno de trastorno obsesivo compulsivo, se puso a arreglarlo y después de 4 horas, aquellos cientos de cajas de dulces estaban acomodadas por colores, por tamaños, por sabores, por pH, yo qué sé cuántas cosas, y estaba padrísimamente bien ordenado. Yo me pregunto, imagínense que usted es un
un cliente ahí de la tienda y llega y lo ve y ve que está todo horriblemente desordenado, no le importa y se va, hace sus compras, compra, no sé, papel de baño, comida, carne, lo que sea, regresa y aquello está ordenadísimo y usted dice, yo a la entrada lo vi desordenadísimo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Se ordenó solo seguramente? ¿Hubo una explosión aquí y después quedó completamente ordenado? Es lo lógico, ¿no? Pensar, por supuesto que no. ¿Qué pensaríamos? Alguien ordenó esto. ¿Por qué nos parece que con el universo y con la vida, con el cuerpo humano, tendría que ser diferente? El mundo súper bien ordenado, el ciclo del agua, los ecosistemas, las galaxias, los sistemas solares, mi cuerpo, mis ojos, mi cerebro. ¿Quién podía creer de manera inteligente que se hizo solo? En serio, no me cabe en la cabeza. Segunda manera de entender esto mismo. El pastor ha contado esta historia muchas veces, pero yo quiero que quede bien claro, entonces voy a contar todas las que me sepa. Dicen que un relojero tenía un reloj padrísimo, reloj, montones de piezas, cientos de piezas, y que discutía con otra persona que no creía en Dios. Y le dice, no, pues es que, ¿cómo va a haber Dios? Por supuesto que no hay Dios. Ah, sí, no hay Dios, entonces, a ver, te voy a poner esto. Este reloj Rolex, tiene montones de piezas, engranes, tornillos y no sé cuánta cosa. Imagínate que yo agarro este reloj, lo pongo en una cajita junto con una granada, lo cierro, que explote, y de ahí se vuelve a armar perfectamente este reloj. ¿Tú crees que pase? No, por supuesto, no existen posibilidades de que eso pase. Entonces, perdónenme. Entonces, ¿por qué? Se escuchó bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué piensas que el universo, el mundo, las galaxias, tu cuerpo, los ecosistemas se van a ordenar solos de una explosión sin sentido, sin alguien que la dirigiese? Tercer ejemplo que dice lo mismo, pero de otra manera, ya también se lo saben, el pastor lo ha contado montones de veces. Estaba un científico que discutía también con su alumno, que era también ateo y el científico era creyente, y discutían mucho y nunca se llegaba a nada. Un día lo llevó a su oficina y en la oficina del científico tenía un sistema solar que él había hecho muy padre, con el sol ahí giraba y todo bien bonito, pintado muy así, muy nice y toda la cosa. Y entonces el alumno le dice, oiga profesor, qué padre está su sistema solar, ¿usted lo hizo? No, yo no lo hice, siempre he estado ahí, desde siempre. No, ¿cómo crees que siempre había estado ahí? ¿Alguien lo tuvo que hacer? ¿Quién lo hizo? ¿Usted? ¿O dónde lo mandó a hacer? No, de veras. No, yo no lo hice, estaba ahí siempre. Pero ¿cómo se le ocurre? Eso es ridículo, exactamente. Es ridículo pensar que el mundo existe nomás porque sí solo. Y por último, misma cosa dicha de otra manera. Esta es mi favorita porque está muy bonita. Estaba leyendo el otro día sobre un científico muy famoso y muy galardonado en Estados Unidos que se llama Francis Collins. Seguramente habrá quien sepa más de él que yo nomás sé lo que leí, poco. Es un genetista muy renombrado, ha ganado premios, etcétera, etcétera. Dirigió un proyecto muy importante en Estados Unidos sobre genética. Él era de niño, iba a la iglesia más o menos, casi no. En Estados Unidos hay mucha gente que medio es cristiana, pero nomás como de nombre, y él dice que su familia era así, y finalmente en su adolescencia decidió no creer en nada y no tuvo problema con eso, fue ateo, fue agnóstico y todas esas cosas, hasta que empezó a estudiar, estudió biología, después genética, y fue una persona muy estudiosa, hasta que llegó al punto en que dijo, tiene que haber Dios, y se hizo creyente, primero solo creyente en Dios, y después cristiano, y él mismo lo dice, un cristiano serio. Y esta persona escribió un libro, aparte de muchos otros libros científicos, pero escribió un libro sobre fe que se llama El lenguaje de Dios, o en otras traducciones se llama Cómo habla Dios. Luego lo venden en Sanborns y cosas así, a lo mejor lo han visto. Y él dice algo muy bonito que a mí me encantó. Y pone un ejemplo muy padre que a mí me encantó. Él dice, imagínate que te vas tú en una nave espacial y viajas cientos de miles de años luz y llegas a un planeta nuevo. Y un planeta padrísimo, imagínate el planeta más padre que te puedas imaginar. Los paisajes, ¿les gustan los paisajes, hermanos? Imagínense los paisajes más padres. El cielo, imagínate el cielo del color que tú quieras. Si quieres de colores, y las nubes padrísimas, más bonitas que el mejor atardecer terrenal que te puedas imaginar. Y el cielo, las nubes, y luego los campos y las montañas y animales de muchos colores y las flores y las plantas y todo padrísimo, y tú te quedas con la boca abierta y dices, wow, esto está increíble, está padrísimo, no lo puedo creer. El que escribe esto dice, no hace falta tanto porque la tierra es maravillosa, pero para ponernos en otra situación, imagínate que vas a otro planeta y estás con la boca abierta y dices, wow, esto está increíble, no lo puedo creer, es maravilloso, estás sorprendidísimo, y estás así, ¿no? Observándolo. Y entonces él dice algo que me encantó. Dice, todo eso, esa sorpresa que tendrías, no se compararía en nada a si te pasa otra cosa. Tú vas caminando ahí por las praderas del planeta que tú quieres, como se llame,
Elilandia si quieres, porque eres Elí. Y entonces, de repente vas caminando ahí, estás viendo la fauna, la flora, muy bonito todo. Eres el único, es un planeta inhabitado y de repente encuentras una nota, un pedazo de papel, sí, roto. Y que tiene un mensaje para ti. Así, un mensaje para ti. Y dice, no sé, lo que tú quieras. Elí, te amo. Elí, estás bien guapo, lo que sea. Un mensaje para ti. Te aseguro que eso te sorprendería más que toda la maravilla natural de alrededor. Porque toda la maravilla natural de alrededor, pues tú pudieras decir, pues sí, es el mundo, es la galaxia. Pero aquello es algo para ti, es un mensaje escrito. Lo que te sorprendería es que alguien lo escribió para ti. Y él lo dice en términos muy técnicos. Él dice, te sorprendería porque aquello es un mensaje inteligible, cuya interpretación es unívoca. Significa que tiene una sola opción, no es equívoca. La naturaleza podría llegar a ser equívoca. A mí me dice que existe Dios, pero a otra gente no le dice nada. Pero ese mensaje solo dice lo que dice, que alguien escribió, que alguien me está hablando. Y entonces él pone este ejemplo, porque él dice que él así se convirtió. Él estudia la genética, estudia el ADN, y él dice, el ADN es eso. El ADN es información, es un mensaje cuya interpretación es unívoca, es inteligible. Solamente puede existir si hay una mente que lo dice, solamente si hay alguien que lo dice, y eso es maravilloso. Y a mí me gustó mucho y por eso se los comparto el día de hoy. ¿Por qué les dije todo esto, hermanos? Porque lo primero que hay que hacer es creer que hay Dios, existe y es inteligente. Fe. Pero no se queda ahí. Número 2, fidelidad. La fe no tiene que ver solamente con creer que hay Dios, incluye, por supuesto, pero no se queda ahí, va más allá. Ese Dios en el que crees, que es inteligente creer en Él, es un Dios en el que puedes confiar, un Dios en el que te puedes depositar. Díganme ustedes, hermanos, ¿hay un Dios tan poderoso como para crear el mundo? ¿Qué cosa podríamos dudar de Él que nos puede faltar a nosotros? Si nos depositamos en sus manos, si creemos que existe Dios, ¿por qué no nos depositamos en sus manos? ¿Por qué no confiamos en Él por completo? Y de repente no lo hacemos, somos bien tercos de verdad. Podemos decir, sí, sí, yo digo, por ejemplo, sí, sí, es bien inteligente creer en Dios y la genética y los sistemas. Pero de repente hay veces que uno no confía en Dios por completo y trata de hacer las cosas por sus propias fuerzas, por mi propia capacidad, por mi propia inteligencia, por mis propios recursos, por mis propios medios. Creer en Dios también significa depositarme en sus manos. Y tercera cosa que significa la fe exclusiva, lealtad. Fe, fidelidad y lealtad es la tercera. Yo no sé ustedes, hermanos, pero es triste el día de hoy. La fidelidad es algo que cada vez existe menos en el mundo. Y es triste que también de repente los cristianos nos envolvemos en esas cosas. El compromiso cada vez está menos valorado. Tengo un amigo, me sorprendió cuando escuché su historia. Es mi amigo de verdad y no estoy ventilando aquí nada porque él lo publica a los cuatro vientos, pero él tiene a su novia, viven juntos, pero tienen un pacto, de no fidelidad, así, de no exclusividad, de veras. Tú te puedes ir a donde quieras, una fiesta, lo que sea, no me invitas, si no quieres no pasa nada y haces lo que quieras y yo no tengo por qué reclamarte ni enojarme y yo puedo hacer lo mismo. Y según ellos son felices y pues sí, se les ve a lo mejor alegres, contentos y allá andan. Yo cuando me contó eso, yo pensé que me estaba bromeando, casi le digo, sí, buena broma, pero era en serio, no, de verdad. Y me impacta porque el mundo el día de hoy es así, cada vez es menos importante ser fiel, ser comprometido, tener palabra, ser honesto, decir la verdad. Y de repente nos envolvemos también nosotros en esas cosas y no puede ser. Es triste, por ejemplo, ver a los jóvenes, vernos a los jóvenes, porque soy joven, todavía no soy más 30, pero ya mero, gracias a Dios. El otro día casi iba a ir a la reunión de más 30, estaba a punto de ir, me enteré que había reunión de más 30 y dije, pues ya soy de 20 y muchos, iré, pero le dije al Señor, no Señor, dame fortaleza, no me permitas caer en eso, Señor, y gracias a Dios fui lo suficientemente fuerte como para no se crean. Es hermosa la reunión de los más 30 y seguramente, gracias a Dios ya me voy y no voy a alcanzar a ir, pero si regreso, pues a lo mejor sí me toca, ¿no? A ver qué pasa. Pero entonces, la fidelidad es un asunto que cada vez cuesta más trabajo. Los jóvenes resulta que de repente uno los vemos bautizándose, ¿no?
has decidido creer en Jesucristo, sí, con todo mi corazón, van al campamento y de rodillas orando, perdóname Señor, quiero ser tuyo, quiero ser buen cristiano, quiero ser... Y padrísimo, es hermoso que pase eso, pero es súper triste cuando de repente 2 meses después o 1 hora después te enteras que no, que aquel compromiso pues no era tan en serio, que aquel pacto no era de verdad, no era genuino, o a lo mejor sí quiso ser genuino, pero ya no continuó. Y es bien triste eso. Hermanos, la lealtad a Cristo, a su palabra, es parte de creer en Él, no solamente creer que existe, incluye creer que existe, por supuesto, incluye confiar en Él, pero también vivir de acuerdo a eso. Termino con el ejemplo de los 3 jóvenes en Babilonia, 4 jóvenes en Babilonia, fueron deportados de su tierra, Israel, y llegaron a Babilonia como esclavos, pero como esclavos tratados bien porque iban a ser parte de la corte real. Y les iban a ofrecer carne de la que comían todos los demás. Y ellos dijeron, no vamos a comer carne, porque esta es nuestra manera de mostrar lealtad a nuestro Dios. Con peligro de que los mataran, con peligro de que les fuera muy mal, pero ellos dijeron, vamos a ser leales a Dios. ¿Y saben qué es lo que más me emociona de esta historia? No solamente el hecho de que hayan decidido ser leales en contra de lo que dijera la lógica, en contra de lo que dijeran sus dueños. Lo que más me emociona, ¿saben qué es? Que resulta que era un asunto de comer carne. O sea, ¿usted come carne, hermano? Sí, ¿no? Bueno, algunos serán veganos, vegetarianos, pero uno come carne normal, no pasa nada, carnes rojas. O sea, uno diría como que no es la gran cosa dejar de comer carne. Es como, yo sí como carne y no me siento mal, que estoy traicionando al Señor. Pero ¿saben por qué me emociona eso? Porque me impacta que ellos estuvieron dispuestos a sacrificar algo que parecería sacrificable por mostrar su lealtad al Señor. Me recuerda lo que se discute a menudo entre los jóvenes. Oye, los cristianos, está bien que tomen, está bien que fumen, está bien que se pongan piercings, está bien que se pongan tatuajes. Y de repente, y no pienso discutir al respecto, cada quien tendrá su opinión, algunos dirán que, estoy seguro que aquí habrá opiniones encontradas, desde el extremo más a un lado hasta el otro extremo, desde los que dirían, sí, por supuesto, es el pecado más grande y se van al infierno todos los que tomen, fumen, se pongan piercings o tatuajes, y por otro extremo los que digan, no, por supuesto que no, Dios te ama con todo y tus borracheras y tus tatuajes y tus piercings. Y podrás que unos tengan buenos argumentos, y no estoy aquí para discutirlo, ya será en otra ocasión tal vez. Ese no es el punto es que me impacta la gente que está dispuesta a dejar de hacer algo que parecería que no fuera malo, porque es su manera de mostrar lealtad al Señor. Dejaron de comer carne y no era nada que dejar de comer carne, ¿qué tiene de malo? Era su manera de mostrar lealtad al Señor y les pareció bueno hacerlo. Me pregunto qué pasaría si el día de hoy nos dijeran, deja de tomar Coca-Cola y será tu manera de mostrar lealtad al Señor. ¿Neta vale tanto la Coca-Cola como para que digas, no, es que aquí tiene de malo, pero ¿por qué? Da igual, son cosas. La lealtad al Señor es más importante que cualquier cosa que podamos sacrificar. Y no estoy siendo moralista, lo que estoy diciendo es que no hay nada más importante que mostrar lealtad al Señor. Y si para mostrar lealtad al Señor necesitáramos todos vestirnos de diferente manera, con túnicas o la locura que valdría la pena por mostrar lealtad al Señor. Eso es creer en Él, saber que existe, depositar nuestra confianza en Él y vivir de acuerdo a eso. Fe, fidelidad y lealtad. Me gustaría terminar esta primera enseñanza diciendo el mismo escucha judío que acabamos de leer, en el cual estamos reflexionando, pero a nosotros en vez de Israel. El escucha judío dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Vamos a decirlo con Oreb, se los voy a decir a ustedes como Oreb. Oye Oreb, ustedes, oye Oreb, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Creamos en Él, seámosle fieles y vivamos con lealtad a Él. Esa fue la fe exclusiva. Y luego el amor incondicional. La palabra familia empieza con F, luego sigue la familia. Amor incondicional. Dice la segunda parte del escucha judío, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Número 1, se trata de un amor sincero. ¿Quién aceptaría un amor hipócrita, un amor comprado, un amor que no es sincero? De hecho, un amor que no es sincero ni siquiera es amor, ¿están de acuerdo? El amor debe ser sincero para que sea amor. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, un amor sincero. Amarás a Dios de todo tu corazón. Y eso, hermanos, sobre todo a los cristianos, sobre todo a los religiosos, es importante enfatizarlo. Nosotros somos religiosos, se oye feo quizá, pero lo somos, por lo menos en un sentido. Venimos a la iglesia, nos reunimos cada semana, y es bueno hacer eso, estamos aquí, está padrísimo, pero no debe ser solo eso, porque no somos solo religiosos. De hecho, lo religioso es lo de menos. Lo que pasa es que somos de verdad creyentes desde lo profundo de nuestro corazón. Y no importa si alabamos al Señor con las manos levantadas y danzamos o estamos muy quietecitos, es lo profundo de nuestro corazón, la sinceridad de lo profundo de nuestro corazón, lo que es amar al Señor de verdad. Entonces, número 1, un amor sincero. Número 2, un amor posible. Fíjense, se escucha a lo mejor que no tiene que ver, pero les voy a explicar por qué hablamos de un amor posible. ¿Se saben ustedes esa canción, hermanos? Que discúlpenme, pero esa canción que dice: casi todos sabemos querer, ¿se la saben? Pero poco sabemos amar. Poco sabemos amar, dice el hermano salmista José José. ¿Sí es José José? ¿Sí es José José? Casi todos. Y parece que, yo creo que sí le dio un poco al clavo, porque en verdad en el mundo, de verdad parece que pocos saben amar, sabemos amar. Se dificulta amar, ¿quién sabe por qué? El pastor Gilberto nos lo dice de esta manera muy interesante. Dicen, no me consta, pero dicen que los bebés recién nacidos todos podrían nadar en cuanto nacen. ¿Será cierto que porque ahí adentro del vientre están en un ambiente pues así medio acuático? Entonces que podrían nacer y nadar, y de hecho hay gente que hace eso. Dicen, tampoco me consta, dicen que hay gente que va a parir a sus hijos a una tina, una piscina, yo qué sé, un estanque, no sé, y que nace el bebé recién nacido y que sabe nadar. Dicen, no me consta, pero ustedes saben si sí, dicen eso, porque dicen que nacemos con la capacidad para nadar, todos los seres humanos. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces yo por qué a mis 28 años voy al mar y me da miedo, ¿no? Y estoy ahí nadando de perrito. Si desde niño sabía nadar, ahora ¿por qué como que me cuesta tanto trabajo? Los golpes de la vida, de veras, los golpes de la vida, inseguridades, los miedos nos hacen pensar que no sabemos y no podemos cuando sí podríamos y sí sabríamos. Entonces, dice el pastor que eso se parece a amar también. Nacemos, fuimos diseñados para amar. Para eso nos hizo el Señor, para amar, pero los golpes de la vida, los miedos, las inseguridades, los tropiezos nos hacen creer que no podemos amar y que no sabemos amar, y ahí andamos no amando por la vida, cuando para eso fuimos creados para amar. Por eso es un amor posible. Déjenme lo digo de las siguientes maneras. Tenemos la capacidad de amar, podemos amar, es decir, amar nos sale bien. Cuando amamos, nuestra vida tiene significado. Cuando amamos, nos realizamos de la manera más plena y perfecta. Cuando amamos, existimos para Dios y para otros. Cuando amamos, llegamos a hacer lo que Él planeó para nuestra vida. Podemos decir casi que amo, luego existo. El que ama existe y el que no ama como si no existiera. Algo así dice la Escritura ahí en la parábola del buen samaritano, justamente la que contó Jesús después de responder a la pregunta: ¿cuál es el más grande mandamiento? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una vez, llamarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le preguntaron: ¿quién es tu prójimo? Y Jesús dijo una parábola. Iba un hombre que lo golpearon, y entonces pasó un levita, lo vio, pasó de lejos, lo vio, se fue. Pasó un sacerdote, lo vio y se fue. Hasta que llegó un buen samaritano, lo ayudó, lo vendó con vendas y tuvo misericordia con él. ¿Quién creen que fue su prójimo? Y dijeron: el buen samaritano. Es curioso que no, en realidad todos fueron su prójimo, porque todos estaban cerca de él. Eso significa prójimo, vecino, el que está cerca, próximo. Pero se responde que el único prójimo era el buen samaritano, el que le ayudó, el que le amó. ¿Por qué? Porque ¿saben qué, hermanos? El que no ama, como si no existiera, como si no existiera. Para decirlo en términos más coloquiales, el que no ama es como un refri que no enfría, como un avión que no vuela, como
¿Qué más? Como uno del Cruz Azul que no sufre cada semana y llora amargamente, ¿no? Un abrazo a todos los hermanos del Cruz Azul cuyas lágrimas alimentan el sistema de Cutzamala allá en... el que no ama como si no existiera, porque nacimos para eso nacimos. Para amar pero ¿saben qué? La única manera de amar a los demás correctamente es amando a Dios primero y sabiendo que nos ama. Entonces, un amor sincero, un amor posible y por último, un amor entregado. El amor, más que sensaciones, sentimientos y maripositas, tiene que ver con actuar, con hacer. Todos estamos de acuerdo en eso, yo creo. ¿Quién quiere que le digan, ay, sí te quiero mucho y que le pongan mensajitos en Facebook y ay, sí, cómo te amo, pero que en la vida no me trates con respeto y no me muestres tu amor con hechos? Es mucho más valioso lo que se hace que lo que se dice. Y hay montones de canciones al respecto, ni siquiera tengo que mencionarlo. El amor tiene que ver con hacer cosas, con entregarse. Y entonces amar a Dios podríamos decirlo de mil maneras, hermanos, pero permítanme decir una en específico que tiene que ver con el asunto material. Yo sé que cuando hablamos del asunto material se prenden focos rojos en nuestro interior, ¿verdad? Así como de no escuches, porque nos pasa mucho a los seres humanos que somos apegados a la materia, pero yo quisiera que tuviéramos un poco de noble corazón y me escuchen lo que estoy a punto de decir. Sobre todo lo voy a decir un asunto muy específico que me parece muy apropiado en este día que celebramos el 50 y no sé qué aniversario de la iglesia, 56, gracias, aniversario de la iglesia, y que hermanos, estamos pasando por un momento crítico de nuestra historia como iglesia, crítico. ¿Vieron el anuncio? Al principio del letrerito, 34 domingos nos quedan de contrato acá. Yo me acuerdo cuando pusieron el de 82 y dije, ay, todavía falta un montón, no pasa nada. Ya se pasó la mitad. Y estamos en un momento crítico en nuestra iglesia. Entonces me parece apropiado en este momento decir algo como lo que voy a decir en el aniversario de nuestra iglesia, en este momento crítico de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia local. Y además hace mucho que quería decir algo así y hoy se me dio la oportunidad, afortunadamente. Y tiene que ver con el proyecto por las nuevas instalaciones. Miren, hermanos, he escuchado, he visto, he oído, etcétera, personas de la iglesia que no están a favor del proyecto por las nuevas instalaciones y que lo dicen abiertamente o que actúan tal como lo que creen, que no están de acuerdo con él. Y no saben qué tristeza me da y no lo entiendo, incluso coraje. Que no se esté de acuerdo y hablan del proyecto como, sí, el proyecto del pastor, sí, las ideas del pastor. Y entonces yo quisiera ahorita, rápidamente, poner 5 excusas en contra del proyecto ProTemplo y destruirlas, si ustedes me permiten. A lo mejor ustedes las han tenido por mala información, por lo que sea. A lo mejor ustedes las han escuchado, entonces va a ser útil para todos esto, si me lo permiten. Número 1, hay gente que dice, no se necesitan unas nuevas instalaciones. Hermanos, déjenme decirles con mucha sinceridad y con todo corazón, no hay nada más falso que eso. No se necesita, por supuesto que se necesita, hermanos. No es una idea loca del pastor que quiere tener un templo acá muy grande para no sé quién. No, nada que ver, no es un capricho de nadie, no es un gusto, no es una ocurrencia, es una necesidad real. Y no solo real, sino urgente. Piénsenlo de verdad. Tenemos un templo allá en Plutarco, ya no cabemos, ya no hay estacionamiento, no cabemos nosotros. ¿Qué hacemos? Nos vinimos a rentar este lugar, era lo que había que hacer, era necesario rentar este lugar, pero no es lo más inteligente ni lo más sabio, porque ustedes saben que rentar no es lo mejor que puede hacer una persona para administrar bien los dineros y menos los dineros del Señor. Cuando tú rentas estás dando dinero que se hace polvo y se hace polvo y se hace polvo. Además, no sabemos qué va a pasar después de estos 34 domingos. Bueno, yo no sé qué va a pasar, Dios sabrá, a lo mejor alguien lo sabe, pero no se sabe qué va a pasar. ¿Qué sugiere usted que dice no se necesita un nuevo templo? ¿Por qué lo del nuevo templo? Yo no estoy de acuerdo, no se necesita. Entonces, díganos una mejor idea. ¿Qué sugiere? No existe, no hay. Ahorita voy a decir a lo mejor algunas que se pudieran ocurrir, pero no existe una otra idea. Es necesario. No solo es una necesidad real, es una necesidad urgente. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No se sabe, Dios sabrá y confiamos en Él, pero nosotros como humanos no sabemos qué vamos a hacer. Número 2, después del que dice no se necesita, hay quienes dicen, eso solo es vanidad. Incluso he escuchado gente decir, es que el pastor quiere su spa y su gym propio y para tener ahí. ¿Qué cosa tan ridícula puede pensar algunas personas en serio? Por mera desinformación o por maldad en su ser.
De repente me da mucha risa cuando el pastor dice que pregunta, ¿qué se les imagina en el nuevo templo? Que tenga gimnasio, que tenga templo, que tenga canchas, que tenga salón de no sé qué. Y me da mucha risa siempre, dice que tenga arenero. Me da mucha risa lo del arenero, no sé por qué me imagino allá los gatos, ¿no? Como decían, haciendo... Yo como, ¿para qué queremos un arenero? Pero no sé, él quiere un arenero y pues eso le pide a Dios y está bien, ¿no? Y entonces hay gente que critica y que dice, eso es pura vanidad, lo del nuevo templo es pura vanidad, quieren su spa personal, quieren su... Nada más falso que eso, hermanos, en serio. Para empezar, es una necesidad. Si lo pedimos a Dios es porque se necesita. Ni siquiera es como que nosotros lo hayamos querido. Él nos pidió eso y es nuestro sueño, como iglesia de todos. Y en segundo lugar, ¿usted qué quería que pidiéramos? Señor, danos el templo más feo que te puedas imaginar, que no tenga nada. Por supuesto que pedimos algo bonito, es normal, cualquier persona que pide algo lo pide así. Usted cuando necesita un carro, un libro, una casa, lo que sea, usted dice, pues algo que esté bonito. Por supuesto que aceptamos que en algún momento Dios nos dará lo que necesitemos según su voluntad, y a lo mejor no tiene arenero ni tiene todo lo que queríamos, pero es lo que necesitábamos y lo que el Señor nos quiere dar. Pero por supuesto que lo pedimos bonito porque es nuestro deseo. No tiene nada de malo hacerlo así. Y no es vanidad, es una necesidad real, las nuevas instalaciones. Tercera excusa que pudiera decir alguien: es que son mejores las iglesias pequeñas, eso de la multitud como que a mí no me gusta. Y puede que tenga algo de razón usted, si es lo que siente. Lo que a mí me intriga es por qué está aquí, si le gustan más las iglesias pequeñas, como que no hay una congruencia ahí en lo que se dice y lo que se hace. Pero está bien, sabe que a lo mejor tiene razón. Puede que las iglesias pequeñas tengan algunas ventajas, quizá se conocen más, lo que sea, pero sabe que ni siquiera, porque si usted quiere tener esa experiencia de iglesia pequeña, se puede en esta iglesia también. Hay zarzas, hay departamentos. Si usted no la tiene es porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo o porque no ha querido en los diferentes lugares que hay. Pero entonces alguien podría decir, no, pues no tengamos otro templo, mejor que se dividan en muchas iglesias y entonces necesitaríamos no solamente unas nuevas instalaciones, unas 100 nuevas instalaciones, o a ver qué se le ocurre, o quién abre su casa, ¿a dónde nos vamos? No, hermanos, somos una iglesia, somos un cuerpo. Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer, esto es lo que nos ha llamado, Señor, a elegir, y somos nosotros, y necesitamos un nuevo templo. Si hay quien piensa diferente, pues a lo mejor es usted el indicado para dejar un espacio de los que ya no hay, y lo digo con mucho respeto y amor, porque esta es la iglesia que Dios quiere que seamos, y esta iglesia necesita un espacio. Además, hay muchas cosas que esta iglesia ha podido hacer por la bendición de Dios solamente gracias a que es una iglesia grande. Cada año se bendicen 300, 400 o más pastores en un congreso, que es de los congresos en los que se bendicen más a los pastores en sentido material y también espiritual, solamente gracias a que somos una iglesia grande. Sostenemos misioneros en muchas partes, sostenemos centros de ayuda social en muchas partes, solamente gracias a que somos una iglesia grande. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, y estamos convencidos que eso quiere que sigamos haciendo, y para eso necesitamos unas nuevas instalaciones. No es un juego, no es una ocurrencia, no es una idea loca, es una realidad. Quizá idea loca sí un poco, pero así dice la palabra de Dios, que los cristianos podemos ser vistos como locos cuando seguimos al Señor. Entonces, cuarta excusa: no quiero dar mi dinero para enriquecer a los hombres. Puede que alguien diga eso. No, pues es que yo para qué doy mi dinero al protemplo, si nomás es para enriquecer a los hombres, para que se enriquezca el pastor, los líderes o no sé qué. Y miren, hermanos, voy a decir esto y lo voy a tratar de decir con mucha prudencia porque a veces soy imprudente, pero estoy seguro que el pastor no hace mucho énfasis en este asunto porque es un asunto de él, ¿no? Y de repente defenderse a sí mismo pudiera resultar incómodo para algunos escuchas. Pero a mí me da mucho gusto decirlo ahorita porque yo soy más imprudente y además ya me voy, entonces pues no me importa mucho lo que se pudiera pensar. Pero hay gente que opina eso. Hay gente que opina que deposita diezmo, sí, para enriquecer al pastor más, ¿no? Para que se... Nada más falso y más maligno que ese pensamiento. Miren, para empezar, esta iglesia tiene su manera de contar los dineros correcta, estricta, y yo no sé de esas cosas de contabilidad, pero se hace de una manera en que muchas personas, hay una comisión que recauda el dinero, lo cuentan, tienen todas sus cuentas bancarias, los sueldos de las personas que trabajan se hacen por medio de un tabulador, que yo quién sabe qué cosa sea eso, pero eso dicen, y muchas otras cosas que se hacen de la manera correcta, para la cual usted puede estar seguro, e incluso si usted tiene la duda puede comprobarlo, que no se hace para enriquecer a nadie. Segundo, hay mucha gente que critica al pastor.
No sé si mucha, en realidad es poca, pero de repente hacen ruido. Y dicen, ay, el pastor es que tiene su camioneta y sus cosas, y ay, sí, míralo nomás con nuestros impuestos, con nuestros diezmos, con... Nada más falso que eso, hermanos, y más maligno también. ¿Saben ustedes que muchas y la mayoría de las cosas que el pastor tiene, incluyendo cosas grandes, son regalos de individuos? Ni siquiera es cosas que se ha comprado él con su propio dinero. Regalos de individuos, te regalo esto, ¿qué quieren que haga? ¿Nomás para que usted se sienta cómodo que las rechace? Me parece que en muchos casos es más bien una cuestión de envidia, como decir, yo quisiera tener eso. La envidia de ver a alguien a quien Dios bendice, y por qué a mí no. Y yo creo que es un asunto del corazón, por eso Dios no te bendice a lo mejor tanto. Hay gente que critica, estoy seguro que a lo mejor alguien aquí ya pensó hace rato que hablamos del viaje, que los dejó el avión, no los dejó el avión, se canceló el vuelo a mis padres. Seguramente alguien a lo mejor ya hasta pensó, por andar en un viajecito de paseo y no llegaron al culto a tiempo. Ah, claro, ¿no? Siempre viajando el pastor, ¿cómo no? Con nuestro... Nada más falso que eso. Ustedes saben que gente que habla sin saber, y por eso me da mucho gusto poder decirlo en este momento, sin ningún tipo de pelos en la lengua. El pastor es invitado a montones de lugares a predicar, a trabajar. De todos los viajes que hace el pastor, la gran mayoría, si no es que totalmente de a lo mejor algún año, han sido solo de trabajo. Gente que lo invita a que vaya a predicar, le paga sus viajes, sus gastos, y va el pastor. Y saben ustedes que incluso rechaza muchas invitaciones a predicar porque quiere servirles bien a ustedes, incluso a ustedes los que lo critican. Y rechaza invitaciones y no va porque quiere estar en la iglesia y servir bien. Entonces, cualquiera que piense que no hay que dar dinero, ni protemplo, ni ofrenda porque se enriquece a los hombres, está muy desinformado. Y si quiere informarse más, puede hacerlo incluso. Pero más bien yo le recomendaría tener otra actitud en el corazón, de entrega al Señor y de amor a Él. Porque de eso se trata lo que hacemos en la iglesia cuando diezmamos y cuando ofrendamos. Número que sigue, ya no sé ni en qué voy. Número 5, y ya es la última. Hay quienes dicen, es que yo prefiero usar mi dinero en algo que sí sirva. Por ejemplo, prefiero usar mi dinero para ayudar a los pobres, a los necesitados, ¿no? Porque eso sí, eso es mucho más útil y eso sí es algo que sí, o sea, para un templo, para que tengan ahí unas bonitas instalaciones, no, yo quiero hacer algo útil de verdad, que sí de verdad funcione, como ayudarles a los necesitados, ¿no? Hay gente que dice eso, es como la excusa del hipster cristiano y si bien tiene un poco de razón, es verdad, es algo muy importante del desafío cristiano, ayudar a los necesitados. Déjenme decirles, hermanos, que no es una excusa, pero por ningún motivo, para no dar al proyecto ProTemplo ni para no ofrendar a la iglesia. Porque mire, cuando usted ofrenda algo y le da a alguien allá afuera, un necesitado, una torta, no sé, al niño que vio usted, es un acto muy bueno, buenísimo, y hay que hacerlo cada vez que tengamos la oportunidad. Pero ¿sabe qué va a pasar? Lo que sea que le dio, al día siguiente ese niño va a volver a tener hambre y usted a lo mejor no va a estar ahí para darle. No hace mucha diferencia. La diferencia a lo mejor sería en usted, se siente mejor consigo mismo, me siento que ya hice mi buena obra, y lo cual es bueno, no estoy diciendo que sea malo, es bueno. Pero lo que se hace en la iglesia, lo que se hace organizado entre muchos, la cooperación de todos, se puede hacer un trabajo mucho más que perdure, permanente. La iglesia tiene centros donde no se ayuda a un niño una vez y después se le olvida. Todos los días se alimenta un grupo de niños, no sé cuántos, pero son muchísimos, en una región de bajos recursos de nuestra ciudad, todos los días. Y no solamente se alimenta materialmente, se sostiene a un siervo de Dios para que lleve el alimento espiritual, que es el más importante también. Eso se hace en la iglesia, eso se hace con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, y se podría hacer mejor y más cuando tengamos unas nuevas instalaciones. Si tuviéramos unas nuevas instalaciones, lo podríamos hacer mucho mejor y más. Pero no las tenemos, y entonces es nuestro sueño hacerlo para poder hacerlo mejor. Entonces, si usted tiene esa excusa, tampoco sirve. 5 excusas, espero haberlas destruido, si no, por lo menos informado, y ya usted decide qué hacer con esos malos sentimientos de su corazón. ¿Por qué dije todo esto, hermanos? Primero, porque me parece importante decirlo en esta coyuntura en la que estamos como iglesia, cumpliendo años además, pero también porque de eso se trata, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se requiere entrega para amar al Señor, no solamente es de emociones, ni siquiera se trata de eso, se trata de hacer algo. ¿Y saben qué, hermanos? Como iglesia, y hay que decirlo, no hemos sido así, no hemos sido fieles al Señor. No hemos
Si hubiéramos sido fieles todos como iglesia, ya tendríamos nuestras nuevas instalaciones, pero no hemos sido todos como cuerpo colectivo. No hemos sido entregados de verdad al Señor. Y de eso se trata nuestra fe, de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Incluye muchas cosas, entre ellas entregar lo que tienes. Y no lo hemos sido. Por eso me parece importante que lo reflexionemos el día de hoy. Y termino con lo siguiente. Oye, Oreb, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con un amor sincero, posible y entregado. Hemos estudiado el escucha judío, que es lo que nuestro Dios nos habló en Oreb. Es el lema de nuestra iglesia, nuestro Dios nos habló en Oreb. ¿Qué nos habló? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, fe exclusiva. Y amarás al Señor tu Dios, amor incondicional. Y termina diciendo nuestro lema, y la zarza no se consume. ¿De qué se trata esto? Este desafío, hermanos, de la fe exclusiva y del amor incondicional es un asunto que debe permanecer por siempre. Es un asunto que se nos tiene que salir por los poros. Nuestra fe en Dios tiene que notarse en cada palabra que decimos, en cada paso que damos, en cada pestañear de nuestros ojos. Se nos tiene que salir por los poros, se nos tiene que notar en nuestros ojos que amamos al Señor y que creemos en Él. Es triste cuando no se nota eso en las personas. Termino poniendo este ejemplo de mi querida mamá. Mi mamá dice que, ya se puso nerviosa, mi mamá no va a decir nada malo, mami, no te preocupes. No voy a contar. Mi mamá dice que cuando ella era pequeña, ella conoció un grupo de jóvenes que no eran muy entregados al Señor y que ella ni siquiera a lo mejor se daba cuenta de que había otra forma de ser cristiano. Eran jóvenes que iban a la iglesia, pero nada más vivían el cristianismo como una religión, pero por fuera no lo eran de verdad, no solamente quizá porque fumaban, tomaban y otras cosas, sino porque no eran cristianos, no tenían ese encuentro personal con Jesús, esa fe incondicional y ese amor, esa fe exclusiva y ese amor incondicional por el Señor. Y que un día, visitando a algunos parientes, si cuento mala historia, pues ya ni modo, ya será como las de papá, ¿verdad? Que un día visitando a unos parientes, conoció a otro grupo de cristianos muy diferentes y que ella dijo, wow, hay otra forma de ser cristianos, que no solamente eran cristianos, que no solamente eran de ir a la iglesia y en la iglesia pues sí canto y todo, pero afuera no cambia nada mi forma de ser respecto al mundo. Eran cristianos de verdad, que se les salía el cristianismo cada vez que hablaban, veían, sonreían, caminaban. Y ella dijo, yo quiero ser así como ellos. Y ¿saben qué, hermanos? Es lo que deberíamos decidir todos nosotros como iglesia. Ser una iglesia donde se nos note por completo que amamos a Dios con todo nuestro corazón y que creemos en Él con todo nuestro corazón, en todo, en cómo nos hablamos los unos a los otros, en cómo salimos de este lugar, en cómo nos relacionamos, cuando andamos allá afuera en nuestros negocios, en nuestras relaciones familiares. Es ahí donde se nota el verdadero cristianismo. Lo demás no es nada. Venir aquí, cantar, ni siquiera dar el diezmo, eso no es nada. Si nuestra vida no es de verdad una vida consagrada al amor y a la fe incondicional en el Señor. Que se nos note, hermanos, que seamos una iglesia que derrame el amor del Señor y la fe por el Señor. Creo que no siempre lo hemos sido. Creo que muchas veces sí, pero cada quien debería examinarse a sí mismo cuando no lo hemos sido y cuando tendríamos que hacer algo en nuestras vidas para así serlo. En este año que empezamos, el nuevo año que vamos a cumplir el próximo 57 años, que podamos decir, Dios nos ha transformado mucho, Dios nos ha hecho crecer mucho en fe exclusiva y en amor incondicional. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú eres, Señor, propicio a lo que necesitamos y tú sabes, Señor, lo que tu pueblo necesita cada vez que estudiamos tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por cada persona que ha sido usada por ti para hacer que esta iglesia exista, Señor. De todos los tipos de personas, Señor, chicos, niños, grandes, mujeres, hombres, extranjeros, mexicanos, que han ayudado, Señor, para que esta iglesia exista. Te bendecimos por ello y te agradecemos infinitamente porque tú has sido fiel, Señor. Pero ahora venimos delante de ti, Señor, con el corazón humillado también, porque reconocemos que aunque tú has sido fiel con nosotros, quizá no siempre hemos sido fiel contigo nosotros, Señor, y te pedimos perdón por eso y venimos ante ti
Con el corazón contrito y humillado, Señor, sabemos que nos recibirás. Y queremos decirte, sí, Señor, queremos creer en ti con esa fe exclusiva. Esa fe, Señor, que cree en ti, que sabe que existes, que se deposita por completo en ti, Señor, con fidelidad, y que es leal a ti, Señor, de todo corazón. Permítanos amarte, Señor, que esta iglesia te ame, que esté llena de tu amor, de ese amor sincero, ese amor posible para el cual nos creaste, y ese amor entregado, que entrega la vida y entrega los recursos, Señor. Permítenos ser una iglesia así, Señor, una iglesia, la iglesia de tus sueños, la que tú quieras. Te bendecimos por eso, Señor. Y yo les invito, hermanos amados de la Iglesia Bautista Oreb, si hay alguien aquí que le quiere decir al Señor eso, sí, Señor, yo quiero ser de esos. Yo quiero ser de esta iglesia Oreb, de los que te aman con todo su corazón y de los que creen a ti, Señor, con exclusividad. Si alguien quiere decirle eso al Señor, levante su mano ahí donde estén y vamos a responderle al Señor. ¿Hay alguien que quiera decirle eso? Dios les bendiga a todos los que han levantado su mano. Pueden bajarla, Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera decirle eso al Señor? Yo quiero ser de eso, Señor. Quiero amarte y creer en ti. ¿Hay alguien que quiera decir eso? Levante su mano en este momento. Dios les bendiga a los que están levantando su mano. Pueden bajarla. Aquí está tu pueblo, Señor, humillado delante de ti, Señor, reconociendo que solo en ti, Señor, hay salvación, solo en ti hay libertad, solo en ti hay todo lo que buscamos, Señor. Gracias por enseñarnos día a día quién eres y qué quieres de nosotros. Permítenos vivir de acuerdo a ello, Dios, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, gracias a Dios, hermanos. Y fíjese cómo de inmediato tenemos una oportunidad para decirle al Señor, quiero serte fiel. En este momento podemos entregar nuestros diezmos y ofrendas al Señor en fidelidad a Él. Y es un mandamiento, es el plan de Dios para sostener a su iglesia. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pero es un mandamiento con una promesa hermosa. Dice, y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Seamos fieles en este momento, ofrendemos y diezmemos, hermanos. El mundo cante gloria a Él, porque Jesús resucitó, se levantó triunfante con gran poder, la tumba no le derrotó. Aleluya, Cristo vive y reina. Aleluya, Cristo
Amén. Oremos, hermanos. Señor, ponemos estas ofrendas, estos diezmos delante de ti, Señor, en adoración, deseando, Señor, que así la manifestación de nuestro corazón muestre que de verdad eres nuestro único Dios y que solamente a ti servimos, Señor, que tenemos fe en ti, que te amamos como hemos aprendido en esta mañana. Bendice estos diezmos, Señor, y multiplícalos para extendimiento de tu reino. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Las mujeres OREP te invitan los martes a las 9:30 a.m. en las instalaciones base. No faltes. El Instituto Bíblico OREP abre sus inscripciones de Venid y Ved en el Gran Fórum e instalaciones base. Nuevo ingreso y reingreso, todos los niveles, membresía y Venid y Ved 1 al 7. ¡Inscríbete! El grupo de matrimonios invita a toda la iglesia a participar en el Día en Familia, el sábado 20 de mayo en el Parque Ecológico Xochitla. Cupo limitado. Mayores informes en la mesa de matrimonios a la salida de los cultos. Reunión de secundarios, conforme al corazón de Dios, todos los domingos del 30 de abril al 11 de junio, a las 5:30 p.m. en las instalaciones base. Asiste. El Ministerio Esperanza te invita a participar compartiendo del Evangelio a personas mayores en asilos. Si deseas apoyar, pide informes con los hermanos Mario y Mimi Gómez. Participa en nuestras actividades. Amén. Tomemos en cuenta todas esas actividades, hermanos.